Teddy Daniels es un individuo que navega hacia una isla enigmática donde se encuentra un hospital psiquiátrico destinado a los delincuentes más peligrosos. Su misión es investigar la desaparición de una prisionera, pero al profundizar, descubre que este lugar oculta una verdad inquietante. El agente no tolera el agua, le provoca náuseas, pero se recupera y sale a cubierta. Allí conoce a un nuevo compañero, Chuck, con quien intercambia preguntas para conocerse mejor. Teddy le cuenta que tenía una esposa, pero falleció en un incendio en su departamento junto a otras 3 personas. En ese momento, Teddy intenta sacar un cigarrillo, pero no encuentra su caja. Chuck le ofrece uno y, sin más, llegan a tierra, siendo recibidos por unos guardias bastante nerviosos. En el camino al hospital, observan una placa que dice «Recuérdanos, porque también hemos vivido, amado y reído». Al llegar, el subdirector les indica que el edificio A es para hombres, el B para mujeres y el C para los pacientes más peligrosos, por lo que está prohibido el acceso sin permiso. Además, les solicita que entreguen sus armas. Aunque Teddy se resiste al principio, finalmente accede. Sock también entrega su arma, aunque de manera un poco torpe. En el hospital, en el camino para ver al Dr. Cowley, el subdirector les explica que este centro es el único que recibe a los pacientes más peligrosos, aquellos considerados intratables. Mientras Teddy observa a algunos de ellos a su alrededor, el Dr. Cowley les explica el enfoque actual del tratamiento, abandonando las prácticas de tortura y centrándose en la curación a través de la terapia. Sobre la paciente desaparecida Rachel Solano, el médico menciona que se escapó la noche anterior y es peligrosa, ya que acabó con la vida de sus 3 hijos, sumergiéndolos en un lago. Además, agrega que es viuda, ya que su esposo falleció en la guerra, lo cual provoca que Teddy rememore cuando su pelotón liberó un campo de concentración en Dachau, causándole dolor de cabeza y requiriendo aspirinas. El médico prosigue y expone que Rachel aún cree que sus hijos están vivos, que el hospital es su hogar y que los enfermeros y guardias son sus vecinos. Añade que la buscaron por toda la isla, pero no hay rastro de ella. Además, ninguno de los enfermeros ni guardias nocturnos la vio salir del edificio. Al revisar la habitación de Rachel, notan 2 cosas: escapó descalza y hay una nota oculta que dice la ley de 4. ¿Quién es el 67? No obstante, no comprenden su significado. Posteriormente, los agentes exploran las periferias de la isla, descartando la posibilidad de que haya escapado nadando debido a la marea alta, ni caminando por los riscos por estar descalza y lleno de hiedra venenosa y plantas espinosas. Teddy divisa un misterioso faro, pero el subdirector indica que solo trata aguas negras y ya lo revisaron. Sin más, los detectives interrogan a los enfermeros. Una mujer menciona que Rachel participaba en una terapia de grupo dirigida por su doctor responsable, pero al pedir hablar con él, Cowley informa que se fue de vacaciones, lo cual resulta extraño dada la fuga de una paciente peligrosa. Los agentes se trasladan a la casa de Cody, donde, en la sala, suena una canción que despierta recuerdos de la liberación de Dachau en Teddy. En ese momento, aparece el doctor Jeremías, un psiquiatra alemán. Cowley les ofrece algo de beber, pero Teddy rechaza el alcohol. Jeremías comenta que los hombres como Teddy son su especialidad, al haber estado rodeados de violencia y haber ido a la guerra. Esto desencadena más recuerdos en Teddy, quien se visualiza a sí mismo como soldado al acecho de un general nazi moribundo en su oficina, con la misma canción de fondo. Teddy exige ver los expedientes del personal, pero Jeremías se niega, argumentando que la junta de supervisores no lo permite. Teddy, enfadado, insiste, y Chuck sugiere que Rachel no desapareció sin ayuda. Luego, Teddy sueña con su difunta esposa Dolores, quien le reprocha por ser alcohólico, revelando su descontento por el pasado en la casa del lago. Dolores desvanece en cenizas, advirtiendo que no puede irse de la isla, ya que Rachel y Andrew Ladies siguen allí. ¿Quién es este individuo? Al día siguiente, Teddy elige proseguir y solicita a Cowley interrogar a los pacientes de la sesión grupal de Rachel. Después, consulta si Rachel recibía otro tratamiento para su enfermedad, y el doctor expone que en el ámbito de la salud mental existe una disputa. La antigua escuela respalda la psicocirugía, como la lobotomía, que podía transformar a los pacientes en zombies. Contrariamente, la nueva escuela aboga por la psicofarmacología, empleando pastillas. No obstante, Cowley sostiene la radical idea de que los pacientes pueden recuperarse con respeto, escucha y comprensión, argumentando que la recuperación inicia con el reconocimiento y enfrentamiento de la realidad, imposible si los mantienen drogados. Luego, los agentes inician los interrogatorios a los pacientes. El primero opina que Rachel merecía morir por sus acciones hacia sus hijos, desagradando a Teddy, quien, molesto, comienza a rayar una hoja, generando un sonido que altera al paciente. Al preguntar por Andrew Ladies, el paciente niega conocerlo y se retira. La segunda paciente parece más normal en comparación, relata cómo acabó con su esposo con un hacha debido a abusos y engaños constantes, revelando que no todos los pacientes son tan malvados como los presentaron. A pesar de relatar exactamente lo mismo que Cowley, la paciente se pone nerviosa al preguntarle por Shigen, enviándole un mensaje a Teddy cuando éste se levanta para traerle agua. Al regresar con el vaso, Teddy nota un detalle curioso: al beber, no se ve nada en sus manos, pero al terminar, el vaso sí aparece en la mesa. Al final, Teddy cuestiona sobre Ladies, y la mujer, nerviosa, se retira.
Teddy percibe algo extraño, parece que le dictaron exactamente qué decir. Chuck, luego, ofrece un cigarrillo a Teddy y pregunta sobre Android Ladies. El agente revela que causó el incendio que mató a su esposa, estuvo en prisión y luego lo trasladaron a la isla, pero desapareció como si nunca hubiera existido. Teddy especula que puede estar en el edificio CO, posiblemente, muerto. Teddy le exhibe su nota que dice corre. Se resguardan de la lluvia y Chuck pregunta sobre Ladies. Teddy asegura que no busca matarlo, después de la guerra, está harto de matar. Su objetivo es descubrir los oscuros propósitos del hospital. Teddy revela que investigó la desaparición de Ladies y sospecha de experimentos financiados por el gobierno para controlar mentes. Ha hablado con George Noyce, expaciente, condenado a cadena perpetua por apuñalar a 3 personas al salir. Noyce prefirió prisión a regresar a la isla, confirmando experimentos. Chuck cuestiona la coincidencia de su investigación y el caso. El subdirector los encuentra y los lleva de vuelta, mientras los doctores discuten encadenar a 24 pacientes del edificio C. Cawley discrepa, y al sumar pacientes, hay 66, no 67 como suponía Rachel. Claudia anuncia buenas noticias, Rachel ha aparecido. Teddy la interroga, y al hacerlo, nota que lo que le dijeron era cierto. Vive en una fantasía y cree que sus hijos todavía viven, y este es su hogar. Aunque resulta extraño que no tenga ningún rasguño en sus pies después de escapar descalza. La mujer le relata que estuvo este tiempo llevando a sus hijos a la escuela y después decidió ir a nadar un buen rato en el lago. Escuchar esto, por alguna razón, conmueve mucho al detective y le desencadena una migraña, por lo que Cawley le da unas pastillas y luego lo llevan a descansar. Cuando lo sientan en la cama, nota a un extraño hombre que parece militar, y le revelan que es el director del lugar. Después, duerme y sueña que está caminando por Dachau y observa 2 cadáveres, uno es de Rachel y otro de una niña que le dice, debiste haberme salvado. Sigue caminando y entra a una sala donde encuentra a Ladies sentado frente a un fuego, con una herida en el rostro. El tipo enciende un fósforo y saca una cantimplora con alcohol. Posteriormente, aparece Rachel ensangrentada frente a 3 niños. Carga a la niña, quien le pregunta por qué no la salvó, a lo que el agente responde que él quería, pero llegó tarde. En eso, el escenario cambia a un lago donde suelta el cuerpo de la niña, y en ese momento, despierta. Pero en otro sueño, porque aparece su esposa diciéndole que Ladies sigue vivo, está aquí y debe matarlo. ¿Qué significado tendrá el lago que ha aparecido mucho en los sueños? Tras esto, Teddy ahora sí despierta. Chuck le enciende un cigarrillo mientras le cuenta que tras la lluvia, el sistema de seguridad se averió, por lo que pueden aprovechar para entrar al edificio C. Al llegar ahí, el guardia les advierte tener cuidado porque todavía hay pacientes sueltos por las fallas eléctricas. Los agentes avanzan y de pronto, un paciente aparece y ataca a Teddy. El agente logra liberarse y descarga su furia contra el interno. Está a punto de golpearlo, pero Chuck lo detiene, y con otro guardia, se llevan al hombre herido a la enfermería, dejando a Teddy solo. En el sombrío lugar, la gente enciende una vela y continúa explorando con asombro. George Noyce, a destacar durante toda la charla, Teddy iluminará la escena con velas. Le pregunta a Noyce cómo regresó y este responde que por su causa, los de la isla sabían todo lo que Teddy tramaba. Todo esto es un juego planeado para él, incluso a su compañero Chuck a quien ni siquiera conocía antes. Teddy asegura que su compañero es confiable. El paciente le dice que no puede descubrir la verdad y matar a Ladies al mismo tiempo, debe decidir qué querrá decir con esto. Noyce le confunde al decirle que su esposa está muerta y tiene que dejarla ir. En ese momento, Teddy alucina a Dolores y se da cuenta. Le repite que si quiere descubrir la verdad y salir de esta isla, tendrá que soltarla. Finalmente, sin la iluminación de las velas, el paciente le dice que Ladies no está en este edificio, fue transferido y solo podría estar en un lugar, el faro. Teddy se reencuentra con su compañero Chuck y trata de idear cómo llegar al faro. Chuck quiere detenerlo, alegando que bajar por la ladera es peligroso. Teddy empieza a desconfiar de Chuck, le dice de manera tajante que irá solo. Al bajar, el miedo lo detiene. Luego, nota una luz que emana de una cueva. Sube de inmediato y se encuentra a una mujer frente a un fuego. Teddy la identifica como la verdadera Rachel Solano. La mujer cuenta que la primera Rachel era una enfermera fingiendo. Antes de ser paciente, fue doctora en este hospital. Cuando descubrió las cirugías cerebrales para controlar la mente, la declararon loca. La genialidad cascada, la gente te dice loco y todo lo que dices se vuelve parte de esa locura. Protestas razonables son negación, miedos válidos son paranoia y los instintos de supervivencia son mecanismos de defensa. Teddy asegura que ahora que sabe todo, no lo dejarán ir. Tomarán un evento traumático de su vida y alegarán que enloqueció. Luego, le preguntan si ha tenido sueños extraños o dolores de cabeza y si ha tomado píldoras o cigarrillos de ellos. Teddy responde que sí a todo y siente terror. Entonces, el detective indaga sobre las actividades en el faro y la doctora revela que realizan intervenciones cerebrales. Teddy descansa en la cueva y al despertar, le promete a Rachel que regresará por ella.
Sin embargo, ella afirma que todo se mueve constantemente, sin posibilidad de escapar de la isla. Al regresar, Teddy nota la ausencia de su amigo Chuck. El director militar lo intercepta, reflexionando sobre la naturaleza violenta de los seres humanos. Teddy busca a Cowley, quien le informa sobre la preocupación de los pacientes y la violenta situación en el bloque C. Mientras Teddy se baña, se entera de que su compañero Chuck ha desaparecido y se encuentra con el Dr. Jeremías. Intentan sedarlo, pero Teddy lo detiene. Jeremías lo tilda de monstruo, pero Teddy piensa lo contrario. En lugar de ir al transbordador, Teddy decide ir al faro porque cree que su compañero Chuck se encuentra secuestrado en ese lugar. Supera su miedo al agua y se lanza al mar. Al llegar al faro, se encuentra con el Dr. Cowley, quien revela la verdad. Teddy es un paciente más, lleva 2 años en el hospital y es el paciente número 67. Teddy desconfía, así que el médico procede a explicarle la norma de 4, 2 pares de nombres con las mismas letras. Eduardo Daniels es un anagrama de Andrés Damas. Por lo tanto, durante todo este tiempo, él mismo era Andrés Damas. Asimismo, Raquel Solano es un anagrama del nombre de su esposa, Dolor Chañal. Entonces, Rachel no era más que una representación de su esposa. Teddy, o más bien, Andrés, había hecho algo terrible que no se puede perdonar. Para negar esa realidad, inventó otra historia. Sí, una en la que no es un asesino sino un héroe, desenmascarando una conspiración. Lo que sí era real es que había ido a la guerra y después fue detective. Sin embargo, debido a su entrenamiento, no puede dejarlo vivir en su mundo de fantasía. Es muy violento, el paciente más peligroso de la isla, lastima a los guardias y a otros pacientes. Entonces, el doctor le informa que el director y el consejo decidieron que, si no recupera la cordura en este momento, le harán una lobotomía para asegurarse de que no vuelva a lastimar a nadie. En ese momento entra Chuck. Resulta que Andrés está confundido, Chuck es el doctor Cian y Andrés su paciente. Solo fingía ser su compañero para protegerlo. Chuck le cuenta la verdad sobre su esposa, era una mujer maníaco-depresiva, y Andrés bebía para evadir la situación. Después, ella fue quien incendió su departamento y, tras el incidente, se mudaron a la casa del lago, donde Dolores a sus 3 hijos, incluida la niña con la que soñaba, cuyo nombre era Raquel. Conocían todos los detalles de la vida de Andrés. En oposición a la filosofía de sus colegas, intentaban curar a su paciente mediante el reconocimiento y afrontación de la realidad. Buscaban una visión más compasiva y empática, en lugar de simplemente medicar u operar. Intentaban lograrlo mediante la terapia de roles radical. Paso a paso, con la participación de todos, incluidos pacientes, guardias, enfermeros y doctores, le daban estímulos que lo encaminaran a notar la ridiculez de su fantasía y reconocer la verdad. La historia de Raquel, su compañero, la música de la sala, los pacientes interrogados, cada evento y todo lo que le dijeron estaba planeado para provocarle recuerdos que lo regresaran a la realidad. Pero no han tenido éxito, y si no logran curarlo, todo lo que Cowley ha tratado de promover se verá desacreditado. Están en el frente de una guerra en el campo de la salud mental y ahora todo depende de Android. De pronto, Teddy alucina a Dolores y a su hija empapadas en agua y recuerda todo. Un día volvió a casa después de su trabajo como agente, pero no estaban sus hijos. Le preguntó a Dolores por ellos, y ella respondió que estaban en la escuela, no obstante, era sábado. Entonces, notó en el lago 3 cuerpos flotando, eran sus hijos. Fue por ellos, pero lamentablemente, ya era tarde. Al regresar a la orilla, su esposa le pidió que la liberara y entre lágrimas, Andrew le disparó. Android despierta y ahora sabe la verdad. Ahora, los sueños de Andrew cobran sentido. Según Freud, los sueños son verdades reprimidas de la mente, pero lo hacen de manera encriptada para poder burlar la defensa psíquica que nos protege contra verdades intolerables. En el primer sueño, Dolores le menciona la casa del lago, y cuando él la abraza, sale agua de una herida en su vientre, señales del lugar y del hecho traumático. En el segundo sueño, ensangrentada con 3 cadáveres de niños, y cuando carga a la niña, se transporta al lago donde Rachel, quien representa a su esposa, está a su lado, otras pistas de la verdad reprimida. Asimismo, su representación de Ladies tenía una herida en su rostro, así como él, y bebía al igual que él lo hacía. Entonces, la enfermera que fingió ser la primera Rachel lo atiende, y los doctores confirman que la cordura de su paciente ha vuelto. Android reconoce que inventó a Teddy Daniels y a Rachel Solano porque no podía tolerar pensar que su esposa mató a sus hijos. Y él se siente culpable porque sabía de la condición de su esposa y nunca le buscó ayuda, se asoció de sí mismo, Andrew Ladies, creando a Teddy para defenderse de la angustia del trauma. Como sucede en el sueño con Ladies y en las conversaciones con Nois y la segunda Rachel, la doctora regresando a la historia no se confía, ya que hace 9 meses Andrew había reconocido la realidad, pero después recayó. Espera que no vuelva a pasar. Horas más tarde, Android está sentado, pero Andrew le responde refiriéndose a él como Chuck y le dice que algo malo pasa en este lugar. Decepcionado, hace una señal a Cowley.
Andrew recayó, un enfermero se acerca con un punzón, pero mientras tanto, Andrew le hace una pregunta a Sian. ¿Qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Andrew se levanta tranquilo. Camina sin resistencia hacia los enfermeros y finalmente es escoltado. Esta última frase y la tranquilidad de Andrew sugieren que realmente no recayó, sino que finge seguir delirante porque prefiere la lobotomía a vivir con la verdad que le es intolerable. Prefiere morir como un hombre bueno siendo Teddy a vivir como Ladies, que para él es un monstruo. Desde el inicio, al entrar a la isla, nos lo alertaron, recuérdales porque también hemos vivido, amado y reído. Si quieres que analice tu película favorita, responde alguna duda o comentario. Puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, como que tus comentarios sean más visibles o que haya la posibilidad de que analice la película que tú elijas. Si quieres ver más análisis de películas, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu película favorita.